Profe, tengo una duda con el examen. Dime. Lo que pasa es que las preguntas que estaban bien, aún así las puso mal, nada más porque no estaban en mayúsculas. Sí, no te preocupes, sí. O sea, si son detalles de que estaban en mayúsculas, lo escribieron de más, digamos, si venía la palabra o la respuesta estaba, no hay problema. Mientras venga el concepto completo o la respuesta correcta, no te preocupes, aunque tenga mi acentos o tenga mayúsculas o venga minúsculas o como venga, yo la corrijo, yo la tomo en cuenta, no hay problema. Ok, y otra pregunta, lo que pasa es que ya cuando iba ya a la mitad del examen me sacó y creo que volví a hacer otro intento, pero es que se me fue el internet. Sí, pues de hecho varios así les pasó que los sacó y los dejaron entrar y volvieron a, por ejemplo, hubo uno de, ¿quién qué hizo eso? Bueno, hubo varios, el que más me ahorita recuerdo es el de Vidal. Vidal sacó, creo que primero había sacado un 2, creo, y después sacó 8 porque ya sabía algunas respuestas, ya había visto. Entonces ya, y pasó con varios compañeros que Ajá, lo mismo que pasó. Que tenían 2 respuestas. Ya no supe por qué, pero pues ya. Igual un compañero apenas me mandó un mensaje hace rato, pero pues ya. Profe, por casos, digamos, como el del compañero Vidal, ¿cuál toma en cuenta, la primera o la segunda? Pues digamos, en el caso de las primeras, por ejemplo, hubo otra persona que le faltó una pregunta por responder. Entonces la mayoría de preguntas sí la respondió bien, entonces no hay problema. Yo tomo en cuenta el primero y ya el caso vea que sí respondió la mayoría y la otra nada más hizo como, ya le dio tiempo a responder a las otras, pues ya lo tomo en cuenta nada más el primero. El primero lo voy a tomar en cuenta. No hay problema. Más las tareas, obviamente. O sea, el examen no es todo, pero sí es una fase fundamental. Más las tareas y que hayan estado en clase. Por lo regular, la mayoría de ustedes que está ahorita son los que han estado entrando, entonces no tengan problema en que van a tener una buena calificación. Nada más déjenme revisarlos porque hoy todavía tuve que aceptar a más alumnos para que pudieran tener pues cobertura en cuanto al examen. Profe, una duda. Dime. Los trabajos que tiene pendientes ahí, ¿hasta cuándo lo podemos entregar? Ya, pues hasta hoy. Ah, ok. Así, tú me mandaste ese mensaje hace rato, ¿no? No. No, no le he mandado mensaje. Nomás sí me pasó eso con el examen que le intenté 2 veces que me sacó del sistema, pero de ahí volví a iniciar otra vez y creo que me pasó, no sé si 2 intentos, creo que igual hice, pues. Está bien, mira, mientras hagan el examen, ya pues no está muy difícil, la verdad, tampoco era como algo súper imposible de hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que estaba fácil, si entraban a la clase, pues ya era más rápido, lo hacían y ya quedó, entonces no hay problema. Y ya los trabajos, por favor, pues nada más, si los puedes entregar una vez, entrégalos todavía para que ya pueda yo empezar a calificarlos y ya en base a eso también, pues su calificación. Sí, ese es el detalle, profe. Ese es el detalle que me tocó hoy trabajar todo el día. Entonces, yo dejé los trabajos en la computadora, entonces no los voy a poder subir ahorita de aquí a las 9, pues hasta las 10 que yo llegue a mi casa. Ah, está bien, pues mira, súbelos y ya para que yo los pueda ver, pues no, que sí los hiciste, mínimo. O sea, no ok, eso cuando llegue a mi casa, entonces los subo. Sí, está bien, ya, profe. Ya pueda yo avanzar, porque sí, ya tengo varios, o sea, ya tengo algunos que ya estoy calificando, saqué las calificaciones del examen, y más las tareas y más las asistencias, pues ya pude, ya tengo algunas calificaciones, pero hay algunos que, por ejemplo, nada más hicieron el trabajo y no hicieron el examen, entonces pues obviamente no les va a ir bien. Hay otros que de plano no hicieron nada y pues obviamente no tienen nada, y hay otros que nada más hicieron el examen y no entregaron nada, entonces pues ahí sí de plano no va a poder ayudar. Yo ayudé a los que pude, los que vi que participaron, que estuvieron al pendiente de las clases, que se agradece al final del día y que pues espero que les sirva y que estén pendientes de sus cosas, ¿no? Nada más, se dieron muchas oportunidades, también eso es algo que sí quiero que tomen en cuenta. Sí, profe, sí. Entonces, por favor, sí, yo soy muy flexible, pero tampoco voy a estar hasta el tiempo que ustedes se tomaron más algunos. Yo entiendo que tienen mucho trabajo y cosas así, pero pues no les llevaba tanto tiempo. O sea, los trabajos que dejamos son muy sencillos, entonces, por favor, les pido que ya si ya lo tienes, nada más súbelo y ya para que yo lo revise, ¿de acuerdo?
Sí, sí, sí. Sí, nomás que en cuanto llegue a mi casa a las 10 de la noche. Sí, está bien, no importa, súbelo nada Sí, más y ya, por favor. ok, me parece bien. Ok, entonces, pues ya, vamos a seguir con la lista. Braulio. Presente, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. noches. Mónica Guadalupe. Santiago Brenda. Santiago Sebastián. Presente, profe. Ok. Cruz Marisol. Presente, profe. Dulce María. Keila Paola. García Rodríguez Pedro. Presente. Okay. García Velázquez Fabián. Jafet David. Jafet David. Laura Alicia Gómez Pérez. Laura Alicia. Jafet David. Guerra Regalado Vidal. Jiménez Eloísa. Daniel Alberto. Gómez Aguilar Amairani. Presente. Okay. Gutiérrez Martínez Isabel. Presente, profe. Ana Gabriela. Juan Carlos. Berta Karina. Presente, profe. Torija Sofía. Presente. María Isabel. José Alan. Luis Fernando. Martínez Cruz Ariana. Presente, profe. Presente. Sí, sí. Oye, ¿la clase pasada sí entraste? Sí, sí, pero me salí porque se apagó mi computadora. Ok. Sofía Jiménez, sí, Sofía Jiménez ya te... Tu hija Sofía, ¿no? Sí, ya. Jade. Jade, ¿no está? Mayra Carvajal Mendoza, Mayra, Darina, Morales, Darina. Presente. Okay. González, Axel. Sí, ya te tomé. Gracias. Axel. Muñoz Díaz Daniel. Enrique Domingo. Presente. Peralta Antonia. Gómez Eder Daniel. Orozco Pérez Kenia. Selene Jocelyn. Presente, profe. Jocelyn, ok. Sergio Faustino. Sergio Faustino. Nadia Sinaí. Ramírez Hermano Andrea. Ruiz Chávez Sofía. Presente, profe. Vázquez Samuel. Ramos López Gabriel. Sánchez Caballero Pedro Hernán. Pedro Hernán. María Belén. Presente, maestro. Ángel Josué. Jonathan. Presente, profe. ¿Quién dice Pedro? Pedro Sánchez Caballero, Pedro. Pedro, no, ok. Jonathan está. Manuel de Jesús. Presente. Ok. Luego de ahí sigue Gómez César. Obdulia. Obdulia. ¿Dónde está? Carolina y Kitsi Andrea. Y Jazmín Vázquez Gómez. Presente, profe. Ok. Bueno, entonces seguimos con la clase. ¿Pueden prender su cámara un ratito nada más para tomarles la foto? Por favor.
Ok, muchas gracias ya. Bueno, vamos a seguir con... nos quedamos en este ejemplo que era la misión, las metas estratégicas, cómo estaba hecho los objetivos, por metas tácticas, metas operacionales y cómo lo habían hecho ustedes, ¿no? De acuerdo a esto ya habíamos más o menos identificado cuáles eran los procesos que eran los anteriores de amplitud, concreción, finalidad y área, la tipología de los objetivos que se concretaban en lo que habíamos visto de este cuadro, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a ver, en este caso ya tenemos como tal un análisis del entorno y establecimiento de previsiones. Como tal ya vimos en las clases anteriores la parte de cómo se desarrolla el análisis para ya entender y analizar el entorno y el ambiente en el que podemos trabajar. De ahí se empiezan a trabajar los objetivos, se identifican las opciones, de ahí, por ejemplo, cuáles son, cómo se van a trabajar, hacia dónde se va a ir, cómo se van a empezar a desglosar. La evaluación de opciones, ahí es cuáles son las opciones más viables para ya empezar a tener una idea más clara de cómo y cuándo, ¿no? Que es lo que principalmente se empieza a dilucidar en cuanto a el trabajo ya en sí, y ya como tal una selección de una opción, que es el punto 5, ¿no? Ya sabes, voy a trabajar en esto y me enfoco y empiezo a formular como los planes de apoyo, que es el punto 6, y ya la presupuestación. En este caso es una forma nada más, y ya como ustedes vieron, cada área es la que se encarga de trabajar en esos objetivos y cómo los va a desarrollar. Por lo regular, en este tipo de trabajos ya se desarrollan más en ambientes donde se requieren operaciones específicas o donde ya se empiezan a resolver problemas ya muy estructurados. Si se dan cuenta, como vimos la clase pasada, la misión general y el objetivo es muy general, y ya conforme va haciendo el escalafón, va bajando el objetivo, se va trabajando por áreas. Entonces ya cada área empieza a ser más concreta, hasta de llegar a un punto donde ya el objetivo se vuelve específicamente ya muy reducido, y ya no tiene que, ya no divaga tanto, ya no es general, sino ya es muy particular del área, se enfoca en un determinado número o en un objetivo ya tangible y palpable, ¿no? Ya tiene un límite de tiempo, ya empieza a verse como una forma. En este caso, por ejemplo, las áreas que son las que coordinan, los gerentes o los directivos, son los que se encargan de gestionar al personal. El personal, digamos, si ustedes son los gerentes de una bodega, lo que hace el gerente es, o el administrador de la bodega, es darle las condiciones óptimas al trabajador para que el trabajador se realice las operaciones. Y ya una vez que se realicen las operaciones, el trabajador esté en condiciones tanto de trabajo como físicas, como psicológicas, en dado caso, para poder realizar la operación. Es importante también que ustedes tomen en cuenta que si ustedes son gerentes, por ejemplo, ustedes no van a realizar la labor de cargar las cosas o mover las cosas, sino ustedes van a tener que hacer que las personas trabajen de acuerdo a las operaciones que se tienen previstas y realicen las operaciones para ustedes poder cumplir con su objetivo, ¿no? Si es, no sé, así como decía, por ejemplo, producir 150,000 unidades estándar, ¿no? Que era como el objetivo de las operaciones. Ese tipo de productos, esos tipos de operaciones son las que se van a encargar ustedes como gerentes, ¿no? No como trabajadores, por ejemplo. Ustedes son en la parte de operaciones, pues ya ustedes ya tratan de buscar cómo capacitar a más personal, buscar maquinaria, qué tipo les falta, qué capacitación, si requieren capacitación para poder producir, no sé, 50,000 tijeras. Por ejemplo, ustedes hacen tijeras, que ya ustedes sepan, ¿sabes qué? Necesito 50,000 tijeras, esta es mi operación y cómo voy a trabajar. Ya se estructura en este plan, en base a este plan, ya ustedes pueden como identificarlo y siguiéndolo trabajando. Depende mucho, y como les decía, va a depender mucho de la empresa, no es siempre
la misma operación para la empresa. Hay empresas que reducen las operaciones o alargan las operaciones. Depende también mucho del objetivo y, como decíamos, del tipo de empresa. Si es una empresa que es muy grande y que tiene unas operaciones ya muy establecidas, que hasta de protocolo, digamos, entonces van a tardar un poco más. Pero si es una empresa que tiene operaciones pequeñas y que puede trabajar de alguna forma más ágil o más versátil, puede trabajar un poco más rápido. También depende mucho del director o de las áreas operativas donde se toman las decisiones para poder desarrollar los objetivos. En algunas empresas, por ejemplo, se da mucho que la operación se vuelve muy burocrática. ¿Burocrática en qué sentido? En que, digamos, le tienen que pedir permiso al jefe, el jefe le tiene que pedir permiso al gerente, el gerente tiene que pedir permiso al dueño, el dueño tiene que pedir permiso al consejo. Entonces, es una cadena que tiene que irse trabajando. Hay operaciones que se hacen en conjunto y otras operaciones que se hacen por separado. Entonces, estos planes no siempre se llevan a cabo así tal cual están, sino se van trabajando de forma escalonada y de forma específica para que se pueda trabajar y para que se pueda desarrollar de la forma más adecuada. Ahora, vamos a ver la parte de las técnicas de planificación. Algunas de las técnicas de planificación que se presentan son las de pronósticos. Yo les había comentado del pronóstico. El pronóstico es lo que nos ayuda a anticipar los acontecimientos futuros. En este caso, por ejemplo, el pronóstico de ventas es con el que yo he trabajado un poco más. Nos dice cuánto pueden vender el siguiente año o el siguiente semestre o el siguiente trimestre. Por regular se trabaja un año, pero ya les da una idea de cuánto van a vender, cómo lo van a vender y hacia dónde van a ir. En este caso, por ejemplo, aquí se plantean varios pronósticos. Hay varias formas de sacar un pronóstico y de alguna forma eso les va a ayudar para ustedes tener en cuenta las ventas. En el caso si es de ventas, si es de otro tipo de operaciones, por ejemplo, si es de producción o si es de manufactura o dependiendo del giro o el rubro, va a ser el pronóstico. No es nada más un pronóstico así sencillo. También hay otra cosa que tienen que tomar en cuenta. Los pronósticos les sirven para tener una forma más adecuada y no andar a pasos como a ciegas, ¿no? Ya pueden decir ustedes, por ejemplo, pasa mucho con las personas que tienen puestos o negocios en la calle, ellos tienen su propio pronóstico porque anticipan un poco de lo que van a vender esta temporada. Digamos, si ustedes venden chicharrines o palomitas, saben que si hay una fiesta en el parque o algo así, o algún evento en el parque, van a vender más porque va a haber una cobertura de personas más amplia o una llegada de personas más amplia. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es cubrir esa demanda porque saben que ese día, fue el 15 de septiembre, entonces pues, pueden llevar un poco más de palomitas o de algún tipo de chicharrín porque se va a vender más porque hay más gente, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, venden raspados y saben que va a ser frío, pues obviamente va a ser un poco complicado, pero ya más o menos van haciendo la temporalidad que ustedes van ubicando. Cuando son empresas que no trabajan, por ejemplo, como tal datos o analizan datos ya muy específicos. Pero si ustedes ya tienen una papelería, por ejemplo, como los casos que vimos las clases antepasadas, donde decíamos qué ayudó a la pandemia, digamos, o qué empresas quebraron porque no se pudieron anticipar, porque no había un antecedente como tal de qué iba a pasar o cuánto tiempo iba a pasar. La pandemia desafortunadamente duró 2 años, entonces en este caso ahí se pueden tomar en cuenta algunas cosas o como referencia, pero algunas cosas son pronósticos, entonces no como tal no te puede anticipar tanto o tal vez no tenga los datos para cubrir esa información y tú quedas un poco desprotegido, ¿no? Entonces sí es muy poco probable que pase, pero puede llegar a pasar. Ahora ¿me ayuda a leer, por favor, lo que dice la diapositiva? Yo, profe. A ver, por favor. Técnicas y herramientas de planificación. Algunas de las técnicas y herramientas que los directivos utilizan para planificar. Ay, se ve borroso. A ver. ¿Ya? Se sigue No viendo logro ver borroso. la parte de arriba. Sí, está borroso. A ver, es 1, dice pronósticos. Los directivos, sí se pone borroso. Los directivos necesitan pronósticos que anticipen
Bueno, si no, Ahí yo lo está. leo, no te preocupes. No, ya se puso también. A ver, yo lo leo. Gracias, profe. Sí, gracias. Los directivos necesitan pronósticos que anticipen los acontecimientos con el mayor acierto posible. Son predicciones de resultado. Su objetivo es dar a los directivos información que facilite la toma de decisiones. Cuanto más turbulento sea el entorno, menos fiable será el pronóstico que se plantee. En los pronósticos cuantitativos se aplican reglas matemáticas a conjuntos de datos para prescindir resultados, mientras que cualitativos están basados en el buen juicio y las opiniones de conocedores para predecir resultados. Bueno, es como les comentaba y les puse el ejemplo, ¿no? De los vendedores ambulantes, por ejemplo, que tenían, como ellos tomaban los juicios a priori, entonces ellos daban o se anticipaban a los acontecimientos. Dependiendo de la fecha, ellos pues decían, ¿sabes qué? Voy a llevar un poco más de chicharrines, o voy a vender raspados, o voy a llevar un poco más de agua, o no sé, o hielo, no sé, para vender ese tipo de productos. Cuando son, por ejemplo, empresas que ya están más establecidas, ellos mismos ya tienen sus datos y ya pueden tomar en cuenta esos datos para dar la información más adecuada para cubrir la demanda de esa temporada. Es muy importante que también ustedes lo tomen en cuenta. Estos pronósticos, como dice la diapositiva, se dividen en cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos pues son ya como tal, son datos ya duros que les arrojan tal vez sus estados de resultado, o sus ventas, o sus datos de producción, todo ese tipo de cosas que llevan ellos. Y los cualitativos son los que se toman como juicios, como opiniones, como basados en la experiencia que les da las ventas, ¿no? O la experiencia que les da el estar en ese rubro. Por ejemplo, los pronósticos deportivos pasa mucho eso. Trata de ser más cualitativos, aunque no se puede, pero ya hay formas de empezar a trabajar los pronósticos para poderlos, en las apuestas, por ejemplo, ya hay formas de establecer cómo se van a empezar a trabajar y cómo puedes ganar más dinero, cómo puedes perder más dinero. Depende mucho hay factores, pero ya te puedes sentar en un cualitativo. Y hay otros factores que son cualitativos que no pueden estar preestablecidos, como la pandemia, que son factores externos, ¿no? Que afectan, digamos, de alguna forma, el clima, los movimientos sociales, algunas cosas que hemos visto que afectan a algún cierto tipo de negocios. Por ejemplo, los bloqueos pareciera algo chistoso, pero en algunos casos ayudan mucho, en otros casos no ayudan, pero dependiendo mucho el tipo de situación que se dé o de fenómeno, también ayuda a crecer dependiendo del tipo de zona donde esté, o muchos factores, ¿no? Que es lo que hace que crezcan cierto tipo de rubros, pues dependiendo del tipo de acontecimiento externo que afecte a la empresa, ¿no? Ahora, como tal, ¿sí pueden ver este cuadro? Se ve borroso, profe. A ver, espérame, déjame ver si lo puedo hacer más grande. ¿Lo pueden ver? Sí, sí se ve. Sí, bueno. Esos modelos son los modelos de pronósticos, la técnica de elaboración de pronósticos. Como les decía, aquí no vamos a centrar tanto en los pronósticos porque sí son sí es necesario que los vayamos viendo para que ustedes lo tengan en cuenta. Los vamos, tal vez, no sé si en esta clase lo vamos a ver más a detalle porque no tenemos como toda una clase que se centre más en ver los pronósticos, son un poco más financieros o en algunos casos son más de ventas, pero vamos a darle un repaso breve para que ustedes lo tomen en cuenta y ya tengan una idea de cómo se trabaja un pronóstico, cómo se aplica, qué se puede, cómo se puede trabajar y para ya tenerlo de forma más adecuada. ¿Alguien me puede ayudar a leer ahora sí? Ya, por favor. Yo, profe. Ok. Técnicas de elaboración de pronósticos cuantitativas. Análisis de series temporales. Descripción. Establece una ecuación para una tendencia y la proyecta al futuro. Aplicación.
Pronosticar las ventas del siguiente trimestre con datos de ventas de los 4 años anteriores. Modelos de regresión. No, sí. Pronostica una variable a partir de lo que se sabe o se supone de otras. Aplicación. Buscar factores que pronostiquen cierto monto de ventas, por ejemplo, precio, gastos en publicidad. Modelos econométricos. Descripción. Simula con ecuaciones de regresión segmentos de la economía. Aplicación. Pronosticar el cambio en las ventas de autos como resultado de los cambios en las leyes fiscales. Indicadores económicos. Pronostica con uno o más indicadores el estado futuro de la economía. Pronosticar con cambios en el PIB el ingreso discrecional. Efecto de sustitución. Predice con una fórmula matemática cómo, cuándo y en qué circunstancias un nuevo producto o tecnología sustituirá al actual. Aplicación. Pronosticar el efecto de los reproductores de DVD en la venta de reproductores de VHS. Cualitativas. Jurado de opinión. Reúne y promedia opiniones de expertos. Aplicación. Reunir a los gerentes de recursos humanos de la compañía para pronosticar las necesidades de reclutamiento de universitarios en el año entrante. Composición de la fuerza de ventas. Combina estimaciones de los vendedores sobre las compras esperadas de los clientes. Aplicación. Pronosticar las ventas de aparatos de láser industriales el año entrante. Evaluación de clientes. Combina estimaciones de los clientes habituales. Aplicación. Un fabricante entrevista a los principales distribuidores de autos para determinar los modelos y cantidades de productos deseados. Ok, como estamos viendo en el cuadro, ya empezamos a ver cuáles son los cualitativos y cuáles son los cuantitativos. Como tal, los cualitativos hay varias formas y varios modelos, pero la mayoría son matemáticos y se basan ya en, como les decía, en datos duros específicamente que les ayudan a evaluar a partir de 3 meses. El primero que nos dice, y de ahí se va para adelante o para atrás y analiza datos ya más específicos. Como tal, es necesario ya tener como una idea y una base muy clara de cómo se trabaja un modelo de, por ejemplo, de regresión o econométricos o económicos o de sustitución, pero ahí depende mucho el objetivo al que va enfocado. No es lo mismo, por ejemplo, un pronóstico de ventas a un pronóstico de sustitución, que ahí ya te da una idea de cómo va a sustituir un producto, cómo se va a trabajar, cómo se va a empezar a elaborar, digamos, a un pronóstico de regresión. Entonces, hay como factores que ayudan, dependiendo también el modelo que se trabaje dentro de la empresa. Hay modelos que ya se trabajan, por ejemplo, específicos, que los datos ya te dan algunos resultados y cómo se analicen, ¿no? Pero hay modelos que no se trabajan tan así, dependiendo mucho las áreas, porque hay para ventas y hay para compras, ¿no? También depende del tipo de rubro que exista en la empresa. Hay empresas que son tan robustas que tienen áreas específicas, que trabajan con indicadores específicos, que trabajan con sus propios tabuladores, y eso les ayuda a ellos llevar pues digamos, de alguna forma una adecuada y ordenada análisis para que ellos puedan dar los resultados adecuados. En este caso, por ejemplo, si son de los abarrotes, sobre todo son los que trabajan mucho esta parte, porque ellos miden cuánto necesitan comprar para la siguiente semana o el siguiente mes, dependiendo de los productos. Los de canasta básica, por ejemplo, son los productos que más cambios tienen. Se supone que esta temporada hubo un incremento en los precios, ustedes lo vieron, no me dejarán mentir en ese aspecto, de la canasta básica. Hubo productos como por ejemplo el azúcar, fue el producto que más cambios tuvo durante el semestre y durante el año. El azúcar subió casi de 600 pesos o 500 pesos, 459, algo así, a 1120, creo que fue el cambio hasta ahorita que lleva el bulto de azúcar de 50 kilos. Entonces, es un producto que de alguna forma ha sufrido unos cambios muy repentinos debido a muchos factores, entre ellos la pandemia y entre ellos la guerra, que son los factores que han encarecido mucho sus productos. Ahorita, por ejemplo, se está trabajando o se va a trabajar en una reforma fiscal con el presidente Andrés Manuel para que los productos de la canasta básica no se vean afectados,
hubo unas empresas que aceptaron, otras que no, entonces va a haber un ligero cambio, pero sí se va a ver un establecimiento de precios o una estandarización de precios para que eso no afecte a la canasta básica, por ejemplo. Pero eso ya es algo que ayuda a la economía. Entonces, en este caso, ya como tal, ya el pronóstico del precio de ese producto, pues ya tal vez se va a establecer un poco más. Por ejemplo, hubo muchas personas que empezaron a decir que los productos, no sé, chinos o productos de segunda necesidad o tercera necesidad ya habían subido de precio, y la verdad es que no. Los productos que más subieron fueron los de la canasta básica. Entonces, ahí es donde se midió los resultados de la economía. Pero eso ayuda mucho a que ustedes ya no tengan que, digamos, que comprar los productos tan caros, ¿no? Y que no se eleve la economía, y ya. Es un factor como externo, pero que de alguna forma sí impacta directamente en el bolsillo de cada uno. Entonces, estos factores son los que se empiezan a medir para ya dar un análisis cuantitativo, y abordar un pronóstico en base a ese tipo de factores que son externos. Ahora que vienen los cualitativos. Los cualitativos como tal son los factores que son por medio de opiniones, de juicios, de experiencia que te da. Nada más que aquí, por ejemplo, en este caso, específicamente este año, hay las opiniones o los juicios ya no tienen tanta validez. ¿Por qué? Porque, digamos, si tú dices, ¿sabes qué? Este año no va a haber pandemia, no creo, considero que no, puedes estar equivocado. La verdad es que ya ahorita, si llega, digamos, a complicarse más la pandemia durante la temporada de frío que ya va a empezar, pues va a haber un problema, y muy grave, porque tal vez los equipos de salud no estén preparados. Hay muchos factores que no se han tomado en cuenta, pero que sí, si tú te pones a decir, es que si va a haber, no sé, por ejemplo, temporada de Navidad, y va a haber todas las ventas, tal vez no, porque hay muchas personas que ya se relajaron mucho y que tal vez no podemos contar con ellos para poder trabajar durante la temporada de sembrinas o de Navidad, porque pues van a estar enfermos muchos. Digamos que el clima ayuda mucho a que se contagien las personas o cosas así. Entonces son factores preponderantes que no te ayudan como tal a dar un juicio de valor. Digamos, si tú dices, ¿sabes qué? Esta temporada voy a vender tantos, no sé, comida porque va a haber muchas ventas, pues tal vez no, porque puede haber que ahí recaiga la pandemia, puede haber que, digamos, debido a la guerra, no haya los suficientes insumos, o que no haya X cosa, gas, por ejemplo, que hay un problema ahorita con el gas. Entonces, ese tipo de factores, tal vez los juicios, específicamente los juicios de trabajo o los juicios de valor, no te ayuden a dar una opinión de acuerdo a lo que se requiere, y tu experiencia de alguna forma no va a ser la necesaria para poder decir, es que por esto se debió a los cambios, o los cambios fueron debido a esto. Entonces, en cuanto a los pronósticos, sí en este caso, sí les recomiendo que siempre traten de hacerlos en manera cualitativa. La experiencia ahorita no es tan preponderante, y puede haber muchos cambios y muchos factores que los dejen pues mal parados, y ustedes quieren decir, es que ya tengo la experiencia de muchos años, pero pues ya cambiaron. Otra cosa que es muy importante y que quiero que, de alguna forma, desde mi opinión, que considero que también ustedes tienen que verla, la tecnología va a una velocidad muy, muy rápida, y ha cambiado muchas formas de ver las cosas. Entonces, también esa parte es muy importante que la empecemos a observar o a dilucidar. Hay cambios cada día, o ya ni siquiera es cada año, sino cada día hay muchos cambios en cuanto a tecnología de celulares, en cuanto a tecnología específicamente aplicada ya al Internet. Entonces, esos cambios han afectado mucho a las formas de trabajo, las dinámicas sociales, las dinámicas económicas, que eso ha impactado de alguna forma, y ha tenido repercusión en muchos aspectos de la vida, y en muchos aspectos que se llevan a cabo dentro de las empresas y de fuera de las empresas. Entonces, en la vida diaria. Entonces, esos cambios, si se dan cuenta, a partir del 2000, los cambios han sido muy vertiginosos, y no han permitido que muchas personas, digamos, de la tercera edad, o muchas personas ya de alguna, que no se sienten
compatibles con las nuevas tecnologías no puedan alcanzar el ritmo que se está llevando. Entonces eso también es un factor que de alguna forma no ayuda mucho a algunas empresas para poder llevar el ritmo que se está trabajando. Las empresas que no pudieron dar ese ritmo, pues desafortunadamente tuvieron que perecer en el camino, y fue lo que pasa también con muchas personas que no se logran adecuar a los procesos y de alguna forma se ven excluidas de esos procesos. Entonces también ustedes tómenlo en cuenta, ese modelo, ese punto, ese paréntesis que estoy haciendo de la tecnología, porque la tecnología de alguna forma va a sustituir muchas cosas y va a cambiar muchas cosas. Entonces es un factor que de alguna forma va a impactar o está impactando ya en muchas áreas, en muchas empresas, que no se da tanta importancia, pero que si no llevas al día o que si no estás como tan al día en las cosas, te va a impactar de alguna forma, ¿no? Tal vez mucha gente no lo tome en cuenta o no lo tenga tan presente, pero sí está impactando, y sí es necesario que ya ustedes también lo tomen en cuenta, porque hay formas de, por ejemplo, de hacer el trabajo, formas de elaborar, formas de trabajar hasta que ya te ahorra mucho tiempo, y eso es lo que a veces algunas personas no ven. Por ejemplo, hay vendedores que son que ya ellos piensan que ya tienen como dominado la venta y todo eso, y en internet hay formas de vender mucho más rápido, sin necesidad de tantos contacto físico, ni hablar, ni darse opiniones, nada, y se venden, ¿no? Entonces es necesario que también ustedes vean esa parte como una parte cualitativa que puede ayudarlos o perjudicarlos dentro de lo que ustedes vayan a hacer. Estas técnicas de pronósticos varían dependiendo del tipo de producto, el tipo de rubro y cómo lo vayan a trabajar. Por ejemplo, no es lo mismo que trabajen en una pastelería a que trabajen en una fábrica de, no sé, en una maderería, ¿no? Varía mucho el tipo de pronóstico que vayan a poder utilizar o cómo lo vayan a utilizar. Por ejemplo, no es lo mismo, en este caso, como decíamos, los pasteles, cómo se van a vender. Hay fechas específicas para los pasteles, hay tiempos y muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Y en cambio, en una maderería tal vez sería muy distinto por el tipo de productos que se van a que se les va a regalar a las personas, o que se le van a, digamos, si alguien va a regalar una cama, pues no tú diario va a comprar una cama, ¿no? Es un producto que lo cambias cada 5 o 6 años, cada que se rompe o cada que está picada, no sé, cosas así. Entonces sí es muy distinto el tipo de análisis que se tiene que elaborar. En este caso, y bajo las circunstancias que ustedes se encuentren, por ejemplo, si ustedes tienen una taquería, ¿qué tipo de análisis les podría funcionar? A ver, Jazmín Vázquez. Jazmín. ¿Cómo dijo, profe? Si tú tuvieras una taquería, o si tú tuvieras una taquería, ¿qué análisis? No. Tengo un taller. Bueno, un ejemplo, es un ejemplo, nada más. Si tú tuvieras una taquería, ¿qué tipo de análisis podrías utilizar para dar un pronóstico y tener una idea de cuánto vas a vender el siguiente diciembre, este diciembre que viene? Tal vez combina estimaciones de los vendedores sobre las compras esperadas de los clientes. No, el que te serviría es el análisis de series de temporales, el de pronosticar las ventas en el de aplicación el siguiente trimestre, que te ayuda a ver cuánto vas a vender el siguiente trimestre o el siguiente mes o el siguiente año, de acuerdo a lo que ya proyecta más o menos cuánto vas a poder vender en esa temporalidad para una taquería, para algo de comida, pues, ¿no? Porque te ayuda a tener en cuenta cuánto. La experiencia ahí, por ejemplo, es lo que te decía, los cualitativos no te ayudan tanto porque dependes mucho de la opinión de alguien, entonces no es algo que sea algo que te ayude mucho en esta temporada, o sea, no se basen en la experiencia que tengan, porque al final del día sí les va a ayudar, claro que tienen que recurrir a él cuanto lo necesiten,
pero sí traten de analizarlo de otra forma para que ustedes puedan tener datos. Por ejemplo, ahí les dice cuánto más o menos aproximadamente pueden vender, dependiendo de la ecuación que vayan a usar. Ahí también depende mucho de las ecuaciones que vayan a usar. No es algo tan fácil, pero tampoco no es nada imposible, ¿no? Entonces sí, los análisis temporales les van a ayudar, por ejemplo, si tienen algo de restaurante o algo de comida, sobre todo que son productos perecederos, para que ustedes compren o surtan la demanda en base a eso. Ahí, por ejemplo, en los pasteles, un ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen, que sigo yo con la panadería o la taquería, para que ustedes no se les quede merma, no se les quede comida, no se les quede algún producto, eso les va a ayudar a saber cuánto van a comprar el siguiente trimestre, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito comprar, no sé, si tengo una taquería, 20 kilos de carne, porque sé que en diciembre tal vez yo sí venda los 20 kilos de carne, ¿no? Obviamente va a estar dividido, pero por ejemplo sé que el 22 de diciembre, el 22 o 23 de diciembre, voy a vender un poco menos que todo diciembre, pero todo diciembre sé que voy a vender bastante, entonces voy a comprar 20 kilos de carne para la mitad de diciembre. Para la siguiente mitad de diciembre voy a comprar otros 20 kilos de carne porque sé que lo voy a vender. Ya en enero ya sí voy a reducir, tal vez nada más compre 10 kilos de carne, ¿no? Entonces ese análisis les ayuda mucho a ustedes para poder trabajar en el caso del pronóstico y saber cuánto van a comprar, cómo lo van a comprar, qué materias primas requieren. Ya, por ejemplo, si ustedes quieren comprar, no sé, si ustedes quieren un modelo de la maderería que decía esta Jazmín, ¿no? O no sé, algo así, pueden ustedes en el pronóstico de sustitución, ahí pueden ver cuánto pueden vender por ejemplo, ya no van a vender camas, ahora van a vender literas, ¿no? Eso les puede ayudar para ese tipo de productos, ¿no? Si ustedes tienen una tienda de regalos, por ejemplo, y ya no van a vender ahora, antes vendían audífonos, ahora van a vender bocinas, ¿no? Entonces ya sabes que, con este pronóstico me puedo ayudar, o indicadores, ¿no? Por ejemplo, hay productos que son de moda o temporales, entonces esos productos temporales o de moda les ayudan a ustedes a llevar a cabo ya como tal variantes para poder ustedes ya decidir, ¿sabes qué? Esta temporada, como ya viene muertos, voy a vender productos que sean de Halloween o de muertos, entonces ya sé que estos, en base a la ecuación, ya tengo más o menos cuánto voy a vender o cómo lo voy a poder vender, ¿no? O una regresión. Por ejemplo, el año pasado vendí, no sé, 20 bocinas de calavera, ¿no? Y ya este año que viene voy a vender, yo considero que voy a vender 8 porque se va a regresar, ya no hay pandemia o ya no está tan fuerte la pandemia, entonces tal vez voy a vender un poco más. Entonces, dependiendo de ese tipo de modelo, van a poder ustedes vender o comprar productos para revender, si es el caso que el modelo de negocio que ustedes manejen, ¿no? Ahí varía mucho. También ustedes tienen que ser... esto lo que les va a ayudar es a darles más certeza, a tener factores ya más establecidos, a poder ustedes ya manejar su dinero, manejar sus productos. Les va a ayudar bastante a que ustedes tengan en cuenta la producción que van a poder elaborar o cómo lo van a poder elaborar. Siempre es necesario tal vez llevar tal vez como tal un análisis pues va a ser un poco complicado porque necesitan más datos, pero ya van a poder ustedes controlar de alguna forma lo que compren, lo que vendan, cómo lo vendan, ya llevar un orden, ¿no? Que es lo que les ayuda a ustedes, si tienen un negocio propio, a trabajarlo. Entonces es necesario que por ejemplo, ya empiecen si ustedes tienen un negocio, pues empiecen a ver qué tipo de pronóstico les puede ayudar, cómo les puede ayudar, plantearlo en torno a hacia dónde va a ir su negocio, ¿no? Que es necesario siempre tener ese tipo de análisis previo para poder ustedes ya, como hemos visto, una ayuda que puedan ustedes mantener, trabajar de alguna forma y esto lo trabajen para futuras, no sé, futuras fechas o futuras, en este caso, futuras ventas o lo que tengan que realizar, que les ayude a poder generar pues ya sea un plan de trabajo, plantearse objetivos, plantearse cómo lo van a hacer o plantear cualquier detalle que quieran ustedes o motivo que quieran trabajar,
cómo lo van a poder realizar, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, por ejemplo, yo estaba pensando en un negocio, por ejemplo, de venta de plata. A mí no me serviría una técnica cualitativa, según mi criterio, yo pienso que no me serviría una técnica cualitativa, pues, no me serviría como las opiniones de los vendedores, porque yo entiendo que todo depende también de en dónde vaya dirigida tu venta, ¿no? En qué área, yo me imagino así, ¿no? En cambio, yo pienso que me sirve un modelo de regresión o un indicador económico. Yo pienso, ¿estoy bien? Así es. Por ejemplo, eso te puede ayudar. También un modelo de sustitución. Por ejemplo, si tú vendes un producto como tal, como plata, digamos, tal vez, ¿sabes qué? Ya no voy a vender los modelos que venden comúnmente, ¿no? Que son las, no sé, un corazoncito, un triangulito, cosas de ese tipo. Voy a vender, digamos, tal vez ahora voy a vender, en vez de eso, voy a vender figuras, ¿no? Que son un Mickey, un osito, figuras más, que sean tal vanguardistas. Vez ajá, exacto. Una para más vanguardistas y otra que sea para un sector más joven, más dinámico, ¿no? Que pueda tal vez decir, ¿sabes qué? Me gustó mucho y lo voy a comprar porque tú lo vendes a un precio tal vez un poco más accesible que si lo comprara yo en una joyería, ¿no? Pero yo sé que voy a desplazar muchos productos y que con eso ya, digamos, voy a buscar en el mercado cuáles son los que más se venden, digamos, o cuáles son los que más hay imágenes, y voy a basar en esos productos sustitutos. O sea, voy a buscar como los productos que más yo vea que tienen más frecuencia o más redundancia en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que vea más. Entonces ya de ahí yo lo voy a retomar, los voy a agregar en mi trabajo de plata, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, quiero que me hagas 50 modelos de este tipo de Mickey Mouse, por ejemplo, ¿no? Que está muy de moda ahorita los aretes de Mickey o no sé, cosas de ese tipo. Y esos productos me van a ayudar. Entonces ya veo que el modelo económico ahorita, por ejemplo, veo que hay en esta temporada es donde los regalos de Navidad, ¿no? Veo que hay una forma de venderlo o de adecuarlo a lo que yo quiero. Entonces, ese modelo ese indicador me va a decir, ¿sabes qué? Esta temporada de navideña, pues la gente va a tener dinero. Ya empiezo a ver qué datos me pueden servir para tomar en cuenta y poder comprar ese tipo de productos y ya venderlos, ¿no? O revenderlos, ese es el caso que tú lo vas a trabajar. ¿Sabes qué? Ya te encontré qué productos me pueden servir, ahora voy a buscar los indicadores o qué mercados, pues, ¿no? Qué segmentos de mercado me pueden ser más adecuados para vender yo ese producto, dependiendo mucho de los precios que también manejes, pues, ¿no? Si manejas precios, pues, elevados, tal vez siempre sea un poco más complicado. Si manejas precios competitivos, tal vez no tan bajos, pero sí competitivos, de una forma que lo plantees o que los presentes a tus clientes, no sé, si son chavas, por ejemplo, ¿no? Jovencitas, ¿sabes qué? Mira, te mando el catálogo, velo por WhatsApp, y ya ellos lo van trabajando para que tú lo puedas revisar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces sí, esos modelos te pueden servir. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Sí, Sebastián. Buenas noches, profe. Por ejemplo, a mí me gusta hacer lo que son pulseras de cristales y de cuarzos y todo esto. Yo tengo, bueno, una de mis ideas es poder hacer mi propia marca, por así decirlo, y empezar a vender. Y la técnica que yo podría utilizar sería entonces el efecto de sustitución. A ver, ¿me puedes explicar otra vez que no te entendí muy bien? Discúlpame. Bueno, aparte de mi trabajo, pues, me gusta hacer lo que son pulseras de cuarzos, de cristal y todo eso, ¿no? De pulseras que están ahorita a la moda.
A veces yo me las vendo de mis compañeros y todo esto. A mí me gustaría hacer mi propia marca y venderlas por internet, por Facebook, ¿no? Publicarlas, ¿no? Y poder, poder ya hacer como una microempresa, ¿no? Por así decirlo. Claro. Quizás sería la de efectos de sustitución. Esa te puede servir, y también como tal los indicadores económicos. Por ejemplo, ahí ya como tal, ya tú puedes analizar, por ejemplo, en esta temporada, ¿no? Viene al parecer va a haber como ya hay en el mundo, no sé, una crisis económica, ¿no? Pero en México tal vez no va a pegar tanto porque el gobierno protegió muy bien, digamos, la economía, y la gente va a tener dinero para poder comprar en Navidad regalos, un ejemplo, ¿no? Es una suposición, ¿eh? Entonces tú puedes decir, ya, bueno, ya encontré qué datos me pueden servir, ¿sabes qué? La gente va a tener aguinaldo, el crecimiento, no sé, un ejemplo, ¿no? Se supone que esta temporada en México hubo un crecimiento del empleo, entonces la gente pues ya tiene dinero, más la gente que estuvo guardada en la pandemia o que sigue trabajando en casa, les va a tener dinero para poder comprar durante todo diciembre. Entonces, ¿sabes qué? En diciembre es una buena época para poder empezar a vender, porque la gente va a tener dinero, porque la gente va a poder vender. Si tú empiezas a vender en enero, por ejemplo, ahí sí va a haber un problema. Entonces sí es necesario que también tú lo veas como en esa parte de, ¿sabes qué? Ahora voy a aprovechar la temporada de diciembre para poder posicionarme en el mercado como un producto nuevo, o tal vez un producto innovador, y que la gente me ubique para que todo diciembre me compren. Tal vez empiezas, no sé, en noviembre, un ejemplo, ¿no? Ya en diciembre empiezas a hacer tu venta como tal, y ya en enero empiezas a producir productos para las temporadas, ¿no? Que mayo, que el Día del Niño, cosas así. Pero ya tú ya tienes trabajado esa parte, entonces tu modelo económico, tu indicador económico ya te va a decir, ¿sabes qué? Ya voy a tener como en cuenta cómo voy a trabajar, o cómo de acuerdo a eso voy a poder analizar el mercado y ya hacer mi producción. Ahí sí ya vas a poder hacer una producción específica para cada temporada, ¿no? Y ya no tener que hacer, no sé, una producción muy grande, sino una producción más pequeña, reduciendo ahí el tamaño dependiendo de la temporada. Digo, es un ejemplo, ¿no? Porque tenemos que analizar como tal el modelo de negocio para poder decir, ¿sabes qué? Te va a servir, pero aquí nada más son pronósticos determinados en base a cierto tipo de manufactura que tú vas a hacer. Por ejemplo, el de la plata, el de la compañera Mayra, ahí es muy específico porque ella va a vender un producto de un nicho, pues, ¿no? Que es platería, o que son productos de joyería. Entonces, ahí, por ejemplo, depende mucho el tipo de cliente, depende mucho del tipo de producto también que sea, ¿no? Porque hay, por ejemplo, gente que sí es muy delicada a la plata, y que no sé si es plata tal vez mezclada con otro producto, pues no le ayuda a su piel, o es muy, no sé, tiene como muchos daños, pero ahí depende mucho el tipo de producto que va a elaborar, por ejemplo, Maya, ¿no? En tu caso, pues también depende mucho qué tipo de producto vas a hacer. Si es joyería como fantasía, o no sé qué tipo de producto sea, también vamos a poder ya buscar tus indicadores. Ahí, por ejemplo, te puedes basar mucho en estas empresas que venden bisutería o cosas de ese tipo, para poder ver los modelos, ver cuánto venden, cómo lo venden, y hay indicadores, ¿no? Por ejemplo, hay indicadores hay ciertos gremios que tienen sus indicadores en base a ventas, y ya como datos duros que te pueden ayudar a ti a darte una idea de cuánto se vendió el año pasado, por ejemplo, y cuánto se puede vender este año de, no sé, de ese tipo de productos, y ya tú tener en cuenta para producirlos y para también hacer la oferta, ¿no? ¿Qué es lo que te interesaría a ti, más o menos? Okay. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algo más? Si alguien me mandó un mensaje en WhatsApp, como estoy aquí, pues no puedo revisar los WhatsApps, entonces hasta que ya terminemos la clase, ya los voy a revisar, porque no puedo estarlos viendo.
¿Alguien más que tenga alguna duda, que quiera checar algún modelo o que tenga alguna duda en cuanto a modelos cuantitativos? Bueno, perdón. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar hoy porque sí, el siguiente va a ser un poquito más largo todavía para que lo podamos ver con más calma y con más detenimiento. Vamos a ya desglosar voy a tratar de sacar un modelo ya en forma de cómo se trabaja un pronóstico y en base en qué se vende, cómo se vende y cómo lo pueden aplicar para que ustedes ya lo vean más a detalle, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a dejarlo hasta aquí y ya el próximo jueves nos vemos ahora sí temprano para que ya yo les presente el modelo, lo podamos revisar y empezamos a ver qué les puede funcionar si tienen algún negocio o si quieren checarlo con algo que tengan en la cabeza. Podemos irlos trabajando y que les vaya ayudando para que también la clase, si quieren poner algún negocio o quieren trabajar algo, lo podamos trabajar, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. De acuerdo, profe. De acuerdo, profe. Ok, entonces, pues nos vemos la siguiente clase, que sería el jueves. ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Okay. Qué bien. Sí, hasta luego. Vamos, profe. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Profe, Mande. ¿cuántos puntos van a valer las asistencias? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuántos puntos van a valer las asistencias? Las asistencias, pues van a ser, no van a ser poca, como el 20%, no es mucho. ¿Y el examen? El examen sí va a ser un poco más, va a ser casi el 40%. Y las tareas es otro 40%. Ya, está bien. Profe, ¿Ok? profe, Mande. ya realicé el examen, pero ahí como traía las respuestas en mayúscula, marcaba mal, entonces, pero me dio una oportunidad, lo que se pudo corregir y pues ya salió más o menos el examen. Y también quería preguntarle, pues en mi plataforma nomás aparecía un mapa y lo realicé. Entonces mi duda es de que pues si voy avanzando en el primer módulo, profe. Sí, bueno, ahorita voy a subir porque todavía tengo que calificar que algunas personas no entregaron su trabajo. Entonces tengo que entregarlo ahorita, tengo que revisarlos. En el caso, necesito que me entregues la otra tarea para poder calificártela. Te deben salir las dos tareas, no debe, ¿por qué no salirte ahí? A todos los salieron. Voy a checar porque hoy en la mañana chequé y aparece un mapa y es lo que yo ya realicé y el examen. Son dos tareas, así que te debe aparecer las dos, Vidal. Bueno, lo voy a checar, ¿sale? Y si no aparece te mando captura. ¿Cómo está la plataforma? Me manda, sí. Dale, sí. Ok. Gracias. Sí. ¿Qué pasó, Fernando Olivera?